Amadas y amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Qué alegría que una vez más podemos reunirnos en este tu programa, Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez, voz de ángel, siempre feliz, contenta, bendecida, dichosa de poder llegar hasta donde quiera que usted se encuentre a través, ¿verdad?, de la televisión, de este canal 13, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura, en este programa donde tú y yo vamos caminando juntos hacia esa fuente, fuente de bendición, fuente de gracia, fuente de liberación, fuente de sanidad, aleluya, la fuente de la misericordia. Ya entramos en este mes de junio, mes donde la iglesia tradicionalmente lo llama el mes del Sagrado Corazón de Jesús. De eso hablaremos en el próximo programa. Hoy particularmente recordando que acabamos de celebrar también otra fiesta importantísima para nuestra iglesia, que es la Santísima Trinidad, celebrando ese gran misterio de fe de tener un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recién celebrábamos también Pentecostés, la venida, la promesa cumplida del Paráclito, ya con la revelación de las tres personas. Entonces la iglesia celebra también a esa Santísima Trinidad. ¿Entenderemos la profundidad de este gran misterio con nuestra mente, con nuestra razón? Claro que no. Por eso es misterio de fe. No es para rebuscarlo, no es para pensarlo, no es para tratar de explicarlo, porque nuestra mente, nuestra capacidad no alcanza. Es un misterio para vivirlo y para creerlo en fe. Ya será revelado en su momento. Siempre recuerdo esa gran anécdota de San Agustín. Sabemos que San Agustín fue un pensador también de su época, un hombre también sumamente brillante en su teología, en sus alocuciones. Y hubo un momento en que San Agustín trataba de explicar, buscaba cómo explicar, cómo descifrar este gran misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo podemos tener tres personas pero ser un solo Dios? No tres dioses, tres personas, pero un solo Dios único y trinitario. Y hay una anécdota donde San Agustín tiene como esta visión, está en la playa, hay un niño que está haciendo como un huequito en la arena, un hoyito, y San Agustín observaba cómo aquel niño tomaba un cubito y se acercaba al mar, lo llenaba de agua, lo vaciaba en el hoyito, regresaba al mar, lo llenaba de agua, lo vaciaba en el hoyito. Pero usted y yo que hemos estado en la playa sabemos que uno va echando la agüita, pero la arena va absorbiendo esa agua. Así que el niño hacía múltiples viajes. San Agustín se acerca y le pregunta: ¿qué estás tratando de hacer? Y el niño le responde: estoy tratando de vaciar el mar en este hoyito. A lo que San Agustín responde: pero querido, eso es imposible. En ese momento cuenta que aquel niño se transforma en un ángel y le dice: igual para ti, Agustín, tratar de explicar el misterio de la Trinidad. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Así que gran fiesta donde hemos celebrado ese gran amor. Recordemos que la figura del Padre está presente en todo el Antiguo Testamento. Luego, ese verbo, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se encarna en el vientre purísimo e inmaculado de María, y entonces vemos la revelación de esa segunda persona ya cuando tenemos la figura del Cristo, de Jesús, en medio de nosotros. Y sabemos que constantemente estas últimas semanas leíamos, ¿no?, en las lecturas diarias, que Jesús les decía: conviene que yo me vaya, esto antes de Pentecostés, les voy a enviar un Paráclito.
sabemos que llegó Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu, y ahí se revela entonces esta tercera persona de la Santísima Trinidad, este Paráclito Consolador, enviado por el Padre y el Hijo, el amor perfecto entre ellos dos, para que quedara siempre con nosotros, el Espíritu de la verdad, que nos enseñara todo lo que dice. Por eso es que el programa pasado lo llamábamos la iglesia en Pentecostés, porque no es simplemente que celebramos Pentecostés, sino que ese Espíritu Santo está en medio de nosotros y camina, porque es el unificador, el vivificador, el santificador. Aleluya. La iglesia se prepara para celebrar otra gran fiesta, otra gran solemnidad que se celebra usualmente a los 8 días de Pentecostés. Tradicionalmente, o en muchísimos lugares todavía de Europa, es el jueves. Por razones pastorales, muchas veces la fecha es movible al domingo, pero lo importante es lo que se celebra y por qué lo celebramos y cómo debemos celebrarlo. Y es la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, la solemnidad del Corpus Christi. Nuestro amado Señor Jesús, en esa última cena con sus discípulos, allí instituye la Eucaristía. Allí con sus palabras deja claramente: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. No dijo: imaginen que esto es mi cuerpo, imaginen después que esto es mi sangre, simulen. No, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Sangre que es verdadera bebida, cuerpo que es verdadera comida. Y también dijo claramente: y el que come de mi cuerpo y el que bebe de mi sangre no morirá, sino que vivirá eternamente. Aleluya. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Porque esta fiesta del Corpus Christi fue instituida precisamente para reavivar esa fe en que en la Eucaristía hay presencia real de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad presentes en esa hostia consagrada. Una fiesta para que públicamente se adore a Jesús en la Eucaristía, se haga memoria de ese sacrificio en la cruz donde entrega su cuerpo, donde derrama hasta la última gota de sangre por tu salvación y la mía. Una fiesta que tiene muchísimos elementos, hay adoraciones eucarísticas, está la misa propia con todas sus oraciones y sus cantos litúrgicos, y también con una procesión que de todas las procesiones que se hacen en el año es la más solemne. Regresamos a Acércate a la Fuente. Hoy estamos hablando un poquito acerca de esta gran solemnidad que estamos prontos la iglesia a celebrar, que es la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Una fiesta que, como te explicaba en el primer segmento, si recién te estás integrando, tiene como fundamento el tú públicamente rendir culto de adoración al cuerpo y la sangre de Jesús que se encuentran presentes en la Sagrada Eucaristía y reavivar tu fe en la Eucaristía. No hace mucho leía unos artículos de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos donde una encuesta realizada encontró que solamente el 31% de los católicos entrevistados creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea, no me estoy saliendo siquiera de la Iglesia Católica. Estoy hablando de encuestas a personas que se autodenominan cristianos católicos. Solamente el 31% cree firmemente que Jesús, su cuerpo, sangre, alma y divinidad están presentes en la hostia. Amados y amadas, la Eucaristía es el culmen de nuestra vida cristiana y de nuestra fe. Creer en que Cristo ahí está presente. Celebramos, cada vez que celebramos la misa, que es Eucaristía, acción de gracia,
Nosotros celebramos ese memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo porque no se queda muerto. Pero Jesús se quedó también con nosotros como alimento. Jesús se queda verdaderamente en el pan y el vino consagrados por acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ya eso lo hemos explicado en otras ocasiones. Resulta que a través de la historia, precisamente esto tampoco no es nuevo. Muchísimas personas han dudado de esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. De hecho, la institución de esta fiesta, que fue por el Papa Pablo IV si la mente de Teflón no me falla, fue en el 1264, resulta precisamente de un milagro eucarístico en Italia, en Orvieto. Y va a raíz precisamente de un sacerdote que comienza a dudar de la presencia real de Cristo, si verdaderamente ese pan consagrado se convertía en el cuerpo de Cristo y si ese vino consagrado se convertía en su sangre. Cuentan que él hizo una peregrinación a Roma y en la tumba de San Pedro pidió al Señor que por favor le concediera una gracia especial para avivar su fe, para aumentar su fe precisamente en la Eucaristía y en lo que él celebraba junto con el pueblo. Resulta que al regresar a su pueblo, un día durante la celebración, el corporal tenía manchas de sangre y se da cuenta que la hostia había sangrado. Obviamente fue un impacto grandísimo encontrar el corporal con las manchas de sangre. Resulta que el Papa se encontraba cerca del lugar y le llevan, la noticia le llega y le dice que me lo traigan. Lo llevan en santa procesión, esa primera procesión del Corpus. Y cuando el Papa lo ve con sus ojos, certifica un año después, entonces instituye con una bula que se celebrara precisamente un día donde particularmente todo nuestro ser, toda nuestra atención, que debería ser de todas formas en cada Eucaristía, pero toda nuestra atención estuviera centrada en este misterio también del cuerpo y la sangre de Cristo. A través de la historia, son muchos los que han dudado de esa presencia real. A través de la historia de la Iglesia, son muchísimos los milagros eucarísticos documentados, donde la hostia consagrada se ha transformado en un pedazo de carne y donde el vino consagrado se ha convertido en coágulos de sangre. Búsquelo. Búsquelo en esta época de internet, en esta época cibernética. Escriba milagros eucarísticos. De hecho, este joven, que esperemos que pronto sea ya canonizado, Carlo Acuti, una de sus acciones o uno de sus legados fue precisamente haber hecho toda una búsqueda de milagros eucarísticos, haberlos compilado para tenerlos documentados precisamente para aquellos que no creen. La misma palabra dicha es dichoso el que cree sin haber visto, pero está ahí. Oiga, ¿usted nunca se ha preguntado por qué estas personas que le rinden culto a Satanás, que participan de estas misas satánicas, buscan las hostias consagradas? Porque no se llevan las hostias que están guardaditas en el armario. Irrumpen en las iglesias, profanan los sagrarios para llevar hostias consagradas. El Espíritu Santo transforma ese pan y ese vino. Ay, pero me sigue sabiendo a pan, pero es que me sigue sabiendo a vino. ¿Cómo yo sé que realmente está Cristo Jesús presente? Es tu fe. Imagínate que realmente te dieran a beber sangre. O imagínate que realmente cuando recibes la Eucaristía y la mastiques o la disuelvas te sepa como a un pedazo de carne cruda. No. Yo recuerdo una vez en una catequesis estar preguntando a unos niños, ¿y pero por qué? Porque todos ellos obviamente
Les han enseñado muy bien. ¿Y qué vamos a recibir? Y todos contestan preciosos. El cuerpo y la sangre de Jesús. Yo pregunté, ¿pero por qué te vas a ver a pan y por qué te vas a ver a vino? Y a mí me encantó porque uno de ellos inocentemente dice, para que no sepa rico. Y todos los demás se rieron, pero ¿sabes qué? Es la respuesta más acertada. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué se sigue viendo como pan? ¿Por qué sigue sabiendo a pan? ¿Por qué sigue oliendo a pan? ¿Por qué visualmente sigue siendo un pan? Pero luego de la invocación del Espíritu Santo, es el cuerpo de Jesús. Y esta fiesta lo que hace es eso mismo, avivar. De hecho, la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos, desde el 2022 al 2024, llevaron a cabo 3 años de lo que ellos llamaron un avivamiento eucarístico. Y habían procesiones con el Santísimo Sacramento por diversas ciudades, por las calles. Y se realizaron muchísimas actividades en parroquias de diferentes lugares, en diferentes estados. ¿Para qué? Para volver a avivar en nosotros. Amados y amadas, nosotros tenemos esa belleza de la consagración y de poder recibir verdaderamente a Jesús en la Eucaristía, que como alimento entra en nosotros y quiere hacer comunión con nosotros como un Dios único que nos ama, porque es por puro amor que se ha quedado. Entonces, celebremos esta fiesta con toda la solemnidad. Él te espera. Amadas y amados de mi corazón, se acerca la celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, del Corpus Christi. Hoy hablando un poquito acerca del origen de esa fiesta y qué significa para nosotros, qué importancia tiene que la Iglesia celebre y dedique apartadamente un momento para precisamente adorar el cuerpo y la sangre del Señor que están presentes ahí en la Santísima Eucaristía. Una fiesta, como te dije, para avivar en nosotros esa fe de esa presencia real. Muchos de ustedes me conocen, sobre todo del programa anterior que teníamos de Mente y Corazón, y saben que mi trasfondo es ciencia, es científico. Sabemos que para muchas personas, si no se puede probar por la ciencia, no es cierto, no existe, es un invento, es algo para llamar la atención. Hay uno de los milagros eucarísticos más fascinantes para mí, que ocurre muchísimo tiempo antes incluso de que se estableciera oficialmente esta fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, y ocurrió en el año 700, en un lugarcito llamado Lanciano, en Italia. La misma historia. El sacerdote comenzó a dudar si verdaderamente era posible que a través de esa invocación al Espíritu y de sus palabras en la consagración, ese pan se convirtiera en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Igualito. Y resultó que un día, mientras estaba en medio de esa consagración, aquella hostia se convirtió en un pedazo de carne. Y aquel vino en aquel copón se convirtió en coágulos, en pelotas de sangre. La historia cuenta que el sacerdote obviamente lloró amargamente, me imagino que como Pedro, y luego de un rato, porque recuerden, estamos hablando del año 700, todavía cuando la misa se celebraba en el antiguo rito ad oriente, y mucha gente le dice de espalda al pueblo, pero es que no es de espalda al pueblo, es con el pueblo hacia Cristo. Se voltea y muestra, y allí cayeron de rodillas, y allí lloraron, y allí hubo muchas conversiones. ¿Qué de maravilloso tiene esto? Si ya te conté que hay otros milagros eucarísticos donde ha ocurrido lo mismo. Bueno, todavía al día actual se preserva en un relicario esa hostia convertida en carne y esos coágulos de sangre en los reliquiarios en Lanciano, sin ningún preservativo. Cuente cuántos años han pasado desde el 700, 1325. Oye, para los años 70 y 80,
Fueron los años de mayor estudio científico sobre muestras de tejido de esa hostia y sobre muestras de esos coágulos de sangre. Te estoy hablando de estudios científicos que encuentran en aquel pedazo de carne. Es tejido del miocardio, precisamente del ventrículo izquierdo, es corazón, son células vivas de corazón, algo que ocurrió en el año 700. ¿Qué te está diciendo eso? Cristo está gritando, estoy aquí, es verdaderamente mi cuerpo el que recibes, que lo entrego nuevamente. Y el pan se parte y se reparte entre los hermanos. La sangre es impresionante porque los 3 coágulos son de diferentes tamaños y violan todas las leyes de física existentes, porque usted pesa 2 contra 1, 1 contra 3 y pesan lo mismo. Impresionantemente, los análisis a esa sangre encuentran que es sangre humana, es tipo AB, exactamente igual al encontrado en la sábana de Turín. Encuentran todos los elementos del suero de la sangre, las proteínas, la albúmina, las células, todo está ahí. Las células están frescas. Amado hermano, en ninguna cabeza lógica uno podría imaginar que eso que está viendo está vivo en menos de un evento que ocurrió en el año 700. Esto es por darte un ejemplo, como te conté, de los múltiples milagros eucarísticos registrados en Europa, en América, en Asia, donde el Señor en diversos momentos de la historia ha vuelto a demostrar y ha dicho verdaderamente, es mi cuerpo y es mi sangre, lo que recibes en la Eucaristía. Y ese milagro maravilloso es lo que tú y yo vamos a celebrar en esta próxima solemnidad. Por eso es que luego de esa misa hermosísima que se realiza, se sale en procesión con el Santísimo expuesto. En venerable y santa, como te dije, es la más santa y solemne de todas las procesiones, sea que la hagan dentro del templo, sea que la hagan alrededor de la plaza, sea que la hagan en las calles. Es verdaderamente el signo de nuestra fe, de creer que verdaderamente Jesús está presente. Creo que este cuento lo he hecho en otras ocasiones, pero este último minuto quiero recordártelo. Había una capillita de estas que se encuentran en medio de la nada, de estos pueblitos donde el sacerdote puede llegar una vez al mes como mucho a dar la misa. Obviamente te estoy hablando de estos lugares alejados. Y esa capillita de madera sencillísima tenía un sagrario también sencillito de madera. Pero resulta que se habían quedado unas formas, unas hostias consagradas en el copón, en el sagrario, y por la humedad, las lluvias, las condiciones del tiempo, ese sagrario, la madera se había descompuesto y ratas tuvieron acceso al sagrario y se comieron las hostias. Cuando llegan para la celebración, obviamente encuentran lo que había pasado en el sagrario, le preguntan al sacerdote: padre, ¿las ratas comieron o las ratas comulgaron? Y el sacerdote, pidiendo la luz del Espíritu Santo, le dijo: las ratas comieron, porque las ratas no tienen conciencia de a quién se estaban comiendo. Se quedó pensando y tristemente dijo: lo que me da muchísima tristeza es que podemos ver en las parroquias allá en el pueblo a muchas ratas en la fila de la comunión. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas que se levantan a recibir la comunión sin tener la conciencia de que verdaderamente Jesús se ha quedado con nosotros, en medio de nosotros, para hacerse también uno con nosotros en esa comunión, común unión en la Sagrada Eucaristía. Así que, amada y amado de mi corazón, espero que esta solemnidad del Corpus sea que en tu parroquia la celebren propiamente el jueves, o la fiesta que, como te dije, por motivos pastorales muchas veces es movida el domingo, la celebres verdaderamente con un ardor en el corazón, sabiendo que no recibes una galletita, no recibes un canto de pan, no te tomas un poco de vino,
sino que verdaderamente ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Ya me tengo que despedir. Gracias como siempre por tu cariño, tu sintonía y tus oraciones. Ora siempre por nuestro ministerio. Así que hasta el próximo programa. Queda en la paz de Jesús y en los brazos de María Santísima.